La clase anterior, en cuanto a la lógica simbólica, nosotros revisamos primero que para la lógica simbólica, los símbolos, la utilización de simbología es fundamental. Primordialmente analiza las relaciones. Dentro de estas relaciones directamente puntualizamos algunas de las operaciones lógicas más importantes, pero primero determinamos que se deben utilizar variables. Las variables son las letras P, Q, R, S, etc. ¿Sí? Que nos permiten a nosotros identificar enunciados, ya sean oraciones completas o con sujetos implícitos, lo que sea, pero estas variables nos permiten determinar estos elementos de los enunciados. En cuanto a las relaciones o directamente operaciones lógicas, vimos las siguientes. Vimos la conjunción, que se representa en lenguaje natural con la I y en la lógica con este símbolo. Ejemplo, alguien de conjunción. Un ejemplo de conjunción. ¿No? A ver, vamos viendo, ayúdeme. Señor Granizo, ejemplo de conjunción. Ejemplo de conjunción. De forma sencilla. Algo sencillo que se le ocurra como conjunción. La I. Con la I, sí. Un ejemplo. Ejemplo con la I. Tengo un gato y el vecino tiene un perro. No, con la I. I. Y el vecino tiene un perro. Bueno, ya. Y el vecino, no se olvide. Y el vecino tiene un perro, ya. Pero ahí es... Bueno, podemos decir esto, ya, no hay problema. ¿Alguien más otro ejemplo? Con la I. De forma sencilla, mire. Laura y Juan juegan fútbol. Ya, Laura y Juan juegan fútbol. No se olviden, los dos juegan fútbol. No solo uno. Tienen que estar los dos. ¿Por qué digo esto? Porque en las tablas de verdad, el grado de verdad va a estar determinado por esta conjunción, por la unión entre los dos elementos, que es fundamental para entender directamente la conjunción. Vimos además, gracias por los ejemplos, no está mal. Vamos con la disyunción. En lenguaje natural decíamos que la disyunción es la letra O y se representa con este símbolo, como una especie de B. Ejemplo de disyunción. Ayúdeme, señor Camacho. Ejemplo de disyunción con la letra O. O el profe me pone 0 o me pone 10. Ejemplo de disyunción. Le estoy dando un ejemplo. Ponga usted uno suyo, propio. Lo que se le ocurra. Andrés. Cómete los vegetales o no habrá postre. Ya, ese es un condicional. Ahí justamente es un condicional. Ahí hay un ejemplo de cómo se va confundiendo la disyunción con el condicional. ¿Por qué razón es un condicional y no una disyunción? Porque le está diciendo sí, entonces, por más que exista la O, pero aquí está diciendo,
Si usted no hace esto, entonces no pasa lo otro. Eso más que una disyunción es un condicional. Ahí tener cuidado con la utilización del lenguaje. Aparece la O, como nos muestra Andrés, pero esa O no está significando disyunción, no está significando toma lo uno o toma lo otro, sino un condicional. O hace esto o no pasa lo siguiente. ¿Hecho? Tener cuidado ahí con esa O. Por ahora no hay problema, pero es bueno el ejemplo para que vayamos determinando directamente en lógica. Pueden haber estos errores porque el lenguaje natural no es preciso. No es como la matemática, no va directamente al punto, sino que da muchas vueltas y a veces la misma utilización del lenguaje puede dar varias o tener varias excepciones, ¿no? Varios significados en una misma consideración. ¿Alguien más? Otro ejemplo de disyunción. El sábado iré a jugar o a trabajar. Ya, a jugar o trabajar. Estoy prácticamente en la disyunción tomando una u otra elección. O me compro este teléfono o me compro un libro, ¿sí? Tomo una u otra opción. No hay un condicional, sino que directamente tomo una u otra u otro elemento. Condicional. Se simplifica o se enuncia con el signo de la flecha y habla de una condición causa o efecto, algo que pasa y algo que debe suceder posteriormente. Ejemplo. Si no me va bien en el examen, reprobaré el año. Ya, si no me va bien el examen, reprobaré la materia. Es decir, que debe darse lo anterior para lo consecuente. Bueno, ya vamos a ver aquí, en el condicional hay una consideración principal en la tabla de verdad, pero está muy bien. Además del condicional, vimos el doble condicional o bicondicional. Ejemplo. Bicondicional. Joseph. Bicondicional. Ejemplo. Eh, los esferos rayan si solo si los marcadores también lo hacen. Ya, muy bien. Es una perspectiva de sí y solo sí. Dentro de esta consideración, si un elemento se da, sí y solo sí, el otro también. Entonces, mi esfero raya, sí y solo sí, el marcador raya. ¿Sí? No es muy común encontrar estas perspectivas en el lenguaje, pero puede existir tal vez estos bicondicionales. Y la negación simplemente se expresa con el no. No, tal cosa, que va negando la perspectiva y se simboliza de esta forma. Eso hemos visto en la clase anterior. Es mucho más sencillo que ustedes pongan ejemplos, más que definiciones para estas cosas de la lógica, para estos ámbitos de la lógica, para estas relaciones, porque es más evidente con los ejemplos, ¿sí? Y así podemos ir determinando si pueden existir o no errores. Esta es la parte que vimos la clase anterior. El objetivo, como ya saben, es comprender y aplicar estos procedimientos. Por lo menos estamos en la parte de la comprensión de los elementos de la lógica. Ya vamos a ir a la aplicación. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Ejemplo. Este es un razonamiento que consta de premisas y conclusiones para llegar a determinar directamente la aplicación. Debemos entender estos elementos y llegar a formalizar. Acuérdense del ejemplo. Esa es la formalización. P o Q, entonces D. Esto es formalizar. Eso significa formalizar. ¿Qué quiere decir? Que del lenguaje natural paso al lenguaje lógico. Y de ahí vamos a determinar el grado de verdad. ¿Sí? Vamos con la clase del día de hoy. Este es un refuerzo, un recuento de la clase anterior que nos permite tener en ejemplos perspectivas. La clase de hoy ya directamente vamos a ver tablas de verdad. Las tablas de verdad van a ser para cada una de las relaciones que hemos visto. Entonces va a haber una tabla para la conjunción, otra para la disyunción y así sucesivamente. Estas estructuras lógicas
son importantes porque permiten establecer todas las posibilidades de verdad o falsedad. Eso es una tabla de verdad, una estructura lógica que me permite determinar la verdad o falsedad de los argumentos. Dentro de esta perspectiva, las tablas de verdad expresan relaciones básicas de las definiciones que involucran a la conjunción, a la disyunción y demás elementos. Por lo tanto, esta perspectiva me permite saber la verdad o la falsedad de una relación, de un argumento, de forma básica. Vamos a iniciar con la tabla de verdad de la conjunción. Entonces, iniciamos con tablas de verdad de la conjunción. ¿Cómo funciona? La conjunción, ya sabemos, es la relación de una variable con otra a través de la i. Entonces, sacamos las dos variables, p, q, que van a ser las que se relacionan, y la relación en sí misma, p, i, q. ¿Sí? Cuando p es verdadero, ejemplo, voy a comprar huevos y pan. P es huevos, Q es pan. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, es decir, he comprado las dos cosas, entonces P y Q es verdadero. Cuando P es verdadero, pero Q es falso, solo traje huevos pero no pan, entonces la conjunción es falsa. Cuando P es falso y Q es verdadero, entonces es falsa. Cuando las dos son falsas, por lo tanto, es falso. Mi mamá me manda a comprar huevos y pan. Yo regreso solo con huevos, entonces me habla porque me dijo claramente que traiga las dos cosas. Si llego solo con pan, entonces me habla. Y si no traigo nada, evidentemente me gasté el dinero en otra cosa. ¿Sí? Claro, dudas, inquietudes, eso significa una O. La relación entre los dos elementos, si los dos son verdaderos, por lo tanto, la relación será necesariamente verdadera. Eso en cuanto a la tabla de verdad de la conjunción. Vamos con la siguiente. Por favor, no se olviden copiar estas tablas de verdad. Obviamente ustedes lo pueden encontrar en el internet, no hay ningún inconveniente, ponen tabla de verdad de la conjunción y sale este elemento. Así también pueden comparar si ha habido o no algún error, pero esta es la idea que debemos tener, verdadero, falso, falso, falso. Solo hay un caso en el que es verdadero la conjunción, cuando las dos son verdaderas. Vamos con otra tabla de verdad, no se olviden, estamos tablas de verdad. Tabla de verdad de la disyunción. Disyunción. Nuevamente estamos relacionando dos variables, P y Q. Pueden ser otras variables, no hay problema. Este es el ejemplo sencillo. Y P o Q, la relación. Si P es verdadera, si P es verdadera y Q es verdadera, ¿qué pasará P o Q? ¿Será verdadero o falso? ¿Qué dicen? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Porque me dice que traiga una cosa o la otra. Si traigo las dos, es perfecto. Si P es verdadero y Q es falso, ¿qué pasa con P o Q? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. ¿Por qué me dice? Me dice mi mamá, anda a comprar pan o bizcochos. Si yo traigo pan y bizcochos, muy bien. Si yo traigo solo pan, no importa. Me está diciendo o lo uno o lo otro. Por lo tanto, aquí también será verdadero. ¿Cuándo será el único caso que sea falso? Cuando las dos sean falsas. Cuando mi mamá me diga,
trae pan o bizcochos y yo no traigo absolutamente nada. Ahí será falso. ¿Sí? Verdadero, verdadero, falso. Para la disyunción. No se olviden, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. La única opción que es falsa, la disyunción, es cuando las dos variables son falsas. Vamos con la tabla de verdad del condicional. Si no han copiado, me avisan. Si quieren que no borre, me avisan, por favor. Pero antes de borrar. Vamos con el condicional. Condicional. Ya sabemos, se expresa con una flecha y significa sí entonces. Y tenemos lo mismo. P, Q, P entonces Q. Cuando P sea verdadero y Q falso, van a ser necesariamente verdadero. Si haces los deberes, entonces sales a jugar. Hice los deberes, entonces salí a jugar. Si hice los deberes, pero no salí a jugar, entonces, ¿qué será? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Ahora aquí viene el dilema. Si no hice los deberes, pero sí salí a jugar, ¿será verdadero o falso? Sí hice los deberes, pero no perdón, no hice los deberes, pero sí salí a jugar, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿ya? ¿Seguro? Obviamente si yo les digo seguro han de decir, entonces verdadero. ¿Qué es? ¿Por qué es verdadero y no falso? ¿Por qué es verdadero y no falso? ¿Qué se les ocurre? Digo nuevamente. No hice los deberes, pero salí a jugar. ¿Por qué es verdadero? P entonces Q, ¿por qué es verdadero? A ver. Salió a jugar. Exacto, sencillamente, porque salió a jugar. Porque el objetivo se cumplió. Porque la consecuencia se dio a pesar de que yo no haya hecho los deberes. No importa. Porque la consecuencia es lo que importa, es decir, lo que está aquí. Si yo salí a jugar a pesar de que no hice los deberes, cumplí el cometido. ¿Cuál era el cometido? ¿Cuál era mi objetivo? Salir a jugar. Entonces cumplió. Y aquí también es verdadero. Si las dos son falsas. ¿Por qué razón? Porque si no hice los deberes y no salí a jugar, también se cumple la regla. Porque le estaban diciendo, si usted no hace los deberes, entonces no sale a jugar. Pasó. No hizo los deberes y no salió a jugar. Por lo tanto, falso y falso es verdadero. ¿Sí? No se confundan. Tendrán en cuenta las tablas de verdad. Anotarán. Esto es sumamente importante porque a veces nuestro sentido común en los ejemplos nos hace creer una cosa, pero ya lógicamente es otra. Esto nos evita errores. Vamos con el bicondicional. Para economizar. Economía de pensamiento. Vamos a borrar todo. Bicondicional. Bicondicional o también llamado doble condicional. El bicondicional, como ya sabemos, se relaciona P, si. En esta consideración, sí y solo sí, Q. Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces, ¿qué será P, sí y solo sí, Q? ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Verdadero, obviamente, le está diciendo. Si usted hace esto, sí y solo sí cumple lo siguiente. Entonces, es verdadero. Por lo tanto, el caso en que P y Q, P sea verdadero y Q sea falso, necesariamente va a ser falso. Si P es falso y Q es verdadero, va a ser falso. Evidentemente, porque tiene que darse las dos condiciones. Y solo va a ser verdadero cuando las dos sean falsas o cuando las dos sean verdaderas. Si los dos elementos no se dan, también es verdadero. ¿Sí? Porque es sí y solo sí. El esfero raya sí y solo sí el marcador también. Si el esfero no rayó, entonces es falso. Si el marcador no rayó, entonces es falso. Si no rayaron ninguno de los dos, es verdadero, porque la condición está dado dentro de los dos elementos. Si los dos son falsos, también es verdadero. No olvidarse eso. Y vamos con la negación, que ya no es la relación entre dos elementos, sino en uno solo. Eso es mucho más sencillo. Vamos, además del bicondicional, a determinar la negación. Y en la negación ya no es la determinación de dos variables, sino simplemente una. ¿Qué me refiero? P y la negación de P. Evidentemente, si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Sencillamente. Esto ya muy de forma sencilla, esta tabla de verdad. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Para qué nos sirven las tablas de verdad? Nos permite determinar la verdad o la falsedad de un argumento de una forma sencilla. Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros poníamos, para que llueva o nieve, es necesario que se den las condiciones climáticas adecuadas. Y formalizamos de esta manera. P o Q, entonces R. P o Q le voy a dar grado de verdad. Si este es verdadero, este es falso y este es verdadero, ¿cuál será la conclusión? Si P es verdadero y Q es falso, ¿qué pasa? ¿Es verdadero o falso esto? De aquí. ¿Qué pasaba en la... Verdadero. Es verdadero. Si esta es verdadera y entonces R es verdadera, ¿cuál es la conclusión? ¿Verdadero o falso? Si esta es verdadera y esta también es verdadera, ¿qué pasa? ¿Cuál es la conclusión? ¿Verdadero o falso? En el condicional, ¿cómo era la tabla de verdad? Verdadero. Verdadero. Por lo tanto, este argumento es verdadero. ¿Sí? Así se determina, gracias a tablas de verdad, la verdad o la falsedad de un argumento. Fácil y sencillo. ¿Alguien dudas, inquietudes? ¿Algo que no quede claro? Y de ahí nos toca ir determinando. Obviamente este es un ejemplo sencillo, más allá de que esté o no bien, es simplemente para que ustedes determinen. Por ejemplo, las tablas de verdad ya directamente se estudian en el ámbito de la programación, de todo lo que tiene que ver con la matemática. ¿Por qué digo esto con la programación? ¿Cómo funcionan nuestros computadores? Funcionan con prendidos y apagados, con unos y ceros. Cuando uno se le puede decir que es verdadero y cero es falso. ¿Sí? Ejemplo, la tabla de verdad de la negación. P y no P. 1, 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Me explico? Solo por poner un ejemplo. No se mareen, simplemente es por poner un ejemplo. Y nuestros computadores funcionan así, porque esto es paso de electricidad y cierre de la electricidad. Y las tablas de verdad pueden ser gigantescas para determinar todos los elementos que nosotros comprendemos en nuestro computador. No les voy a cansar más
Con esto cerramos hasta tablas de verdad. Estaremos nosotros enunciando. La siguiente clase vamos a hacer formalización. Significa que del lenguaje natural vamos a sacar en el lenguaje lógico. Lo importante es que recuerden las clases anteriores. Premisas, conclusión, indicadores de conclusión. Y de ahí vamos determinando las variables. ¿Hecho? Con eso cerramos.